Ahora, claro que la parte donde la orientación sexual es algo importante, en donde para empezar nosotros debemos de tener una seguridad de nuestra orientación sexual que se presta principalmente en la adolescencia a pasar por una crisis de identidad, porque la adolescencia es eso, es una crisis de identidad en donde se busca demasiadas cosas y no nada más en algunos aspectos de la personalidad de nuestra vida, sino que también en nuestra sexualidad, en donde puede llegar un punto de confusión en donde uno puede pensar una cosa, en donde nos informan otra o nos niegan la información de otra, en donde se desconoce bastante y en donde inclusive tal vez todavía uno no está en el nivel suficiente como para tener una vida sexual activa, pues tal vez tenga 12, 13 años o los que sean, pero sexualmente, o sea, su sexualidad no está lo suficientemente madura o desarrollada para tener una pareja en ese momento. Más sin embargo puede haber algunas frustraciones incluso por ese simple hecho. En conjunto, la adolescencia se va a prestar precisamente para bastantes tipos de conflictos existenciales de la niñez, de nuestros padres, de la adultez que no ha llegado y tanto del mismo presente. Y dentro de todo eso, pues engloba también la sexualidad. Así que no es raro que se tenga una crisis de identidad sexual durante alguna breve o larga etapa, en algunos de los casos que son menores, sobre nuestra identidad sexual, o sea, sobre el gusto que tenemos hacia las personas sexualmente. Una persona bisexual, pues obvio es que le gusta tanto como de su propio género como del género contrario. Una persona heterosexual, pues va a tener un gusto por las personas del género contrario. Una persona homosexual va a tener un gusto por el género del mismo género, más bien. Y bueno, podemos tener algunas otras variantes como lo que es dentro de la homosexualidad, pues puede haber inclusive el transvesti, que son las personas que llegan a una necesidad de cambiar la imagen, o inclusive cambiar su mismo sexo. Muchas de las veces esto es truncado por el hecho de que es muy difícil el poder llegar a este tipo de cambios, precisamente porque las características sexuales primarias, que son el aparato reproductor, difícilmente puede llegar a ser verdaderamente un cambio. A veces puede hacer por medio de operaciones muy parcial, pero si nos vamos ahora sí con la apariencia, entonces desde la vestimenta, tanto como a veces inclusive las operaciones del cuerpo, en hombres pues es claro lo que son los senos, lo que son los glúteos y bueno, entre otro tipo de modificaciones ya típicas de inclusive cualquier mujer que pueda llegar a recurrir a este tipo de cambios por medio de la cirugía plástica. Entonces, sí, el transvesti va a querer llegar a acercarse lo máximo posible a tener el cuerpo que desea. Hablando únicamente del caso homosexual, no necesita tener una apariencia o un cambio de género. Se siente prácticamente complacido por tener su cuerpo, por vestir acorde al género sexual que tiene, y más sin embargo no tener ningún conflicto en dudar o no de su gusto por el género sexual del mismo sexo. Bueno, puede haber otras pequeñas variantes, inclusive está, por ejemplo, la asexualidad, está las personas que ahorita no recuerdo bien el nombre, las personas que tienen un gusto por cualquier tipo de género, incluyendo el homosexual, el transvesti. No tiene ningún conflicto con tener un gusto o una atracción sexual por cualquier persona prácticamente. Ahí se las dejo de tarea y si no después se las escribo
porque ahorita no me acuerdo. Vaya, los términos ahorita no son tan importantes, sino que es necesario aprender principalmente por el hecho de tener una buena salud sexual, el poder respetar a las personas que tengan un gusto no igual al de nosotros. El que también hoy en día, si bien todavía está un poco complicado el hecho de que una persona se pueda sentir como tal libre en su expresión sexual como tal, en su sexualidad, y más si se tiene una complicación de un gusto no común de la sexualidad, pues entonces estas personas tengamos en cuenta que cruzan por bastantes problemas de índole emocional, de autoestima y también inclusive de sucesos traumáticos que pudieron haber llegado o llevado o inclinado a la persona a tener un gusto distinto. Existen todavía diferentes teorías por el hecho de que se tenga que tener un gusto distinto de sexo a lo normal. Pero bien se manejan, por ejemplo, los traumas en la niñez sexuales, tener un trauma, una complicación desde la niñez de índole sexual, o inclusive, las personas que no necesitan o no llevaron ningún trauma de índole sexual, más sin embargo, desde pequeños tenían una inclinación por características, tanto como físicas, un poco inclinados a características o rasgos femeninos más que rasgos secundarios masculinos, pero más sin embargo no hubo ningún problema en el transcurso de su niñez con respecto a un problema, me refiero a un trauma de índole sexual, que más comúnmente son, si no bien acosos, violaciones, algo relacionado con este tipo de temas. Pero bueno, tampoco es importante meterse ahorita a lo que son las causas, puesto que en realidad no hay científicamente comprobado los motivos el día de hoy, por el cual se tenga que tener un problema. Inclusive antes se manejaba la homosexualidad como una enfermedad. Era una enfermedad diagnosticada y la medicina, la Organización Mundial de la Salud, la aceptaba como tal una enfermedad, puesto que decía que no era algo normal de una persona. Más sin embargo, se ha llegado tanto al conflicto y a la polémica de esto que definitivamente tuvieron que quitar de la lista de las enfermedades y trastornos emocionales la homosexualidad. Hoy en día ya no se encuentra dentro de este listado, más sin embargo no quiere decir que sea totalmente aceptado. Así que debemos de tener también la confianza en alguna persona, aunque no sea de nuestro mismo gusto, pero también de nuestro mismo gusto sexual, pero también debemos de poner nuestros propios límites en cuanto al respeto a cualquier tipo de personas, y también no podemos permitir que tengamos que empezar a sufrir algún tipo de manipulación, de acoso, de cosas que al final de cuentas puedan ser mentiras sobre una amistad, sobre una falsa amistad, sobre las mentiras en este tipo de relaciones humanas, que tampoco nos debemos de cerrar, pero que bien también debemos de tener nuestros propios límites, y no nada más me refiero con una persona de un gusto contrario a su género, de un gusto a su mismo género, o de cualquier gusto que tengan. O sea, no quiero especificar aquí nada más que es con la homosexualidad, por ejemplo, sino con cualquier tipo de persona, con cualquier gusto que tengan. Debemos también nosotros respetarnos y respetar. Y en este punto, por ejemplo, recalco a las mujeres, que son las que comúnmente más sufren de este tipo de acosos.